Buenas y bienvenidos a tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos haciendo una retro reseña, retro crítica a la película de Star Wars Episodio 3 Revenge of the Sith, que sí, cumple 20 años de aniversario hoy 19 de mayo, así que vamos a estar hablando de ella. Pero antes, vamos con la intro. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido. De igual forma, sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com. Ahora bien, Star Wars Episodio 3 Revenge of the Sith es una película que wow, se estrenó hace 20 años y esto es importante porque para mí es una de las películas, bueno, yo diría que es la mejor película de las precuelas de Star Wars. Y en la historia de Star Wars o de todas las películas de Star Wars, yo la posiciono como la segunda mejor película de toda la franquicia. Que, bueno, hoy cumplen 19, o sea, 20 años de su aniversario, el 19 de mayo, que by the way se estrenó recientemente en cines a finales de abril. Hubo un reestreno de esta película donde pues mucha gente volvió a verla. Los cines hicieron que si Bucket y todas estas cosas bien cool y crearon esa dinámica en conmemoración de este aniversario y revivir lo que fue esta película nuevamente en el cine. Super cool. Yo no fui a verla, pero mano, estuvo bien, me pareció correcto y me pareció muy interesante que recrearan esto nuevamente y que llevaran esta película a los cines para que la gente la fuera a ver, porque si la hacen con muchas otras películas, ¿por qué no hacerla con esta ahora? ¿Por qué yo tengo tan elevada esta película? Pues voy a darles eso en el podcast. O sea, esta es la razón por la que voy a hablar de esta película en el podcast, aparte de conmemorar esos 20 años de aniversario de la película. Así que para decirles cómo se siente hoy esta película, si envejeció bien, si envejeció mal, se siente buena, etcétera. Si no has visto ninguna película de Star Wars, pues obviamente van a haber spoilers en este review. Así que ten mucho cuidado si vas a seguir viendo este podcast y si no las has visto, velas y luego ves este podcast y luego te nutres de la información que vamos a estar hablando. Así que son 20 años, gente, así que va a ser casi imposible no hablar de esto sin spoilers. So, quedan advertidos. Ahora, quiero comenzar hablando de la narrativa. Ya que esta película cierra lo que es la trilogía de precuelas de Star Wars y representa el punto de quiebre definitivo en la saga. El ascenso del Imperio, que es el mismo título de la cinta. O sea, la cinta te lo dice, el Revenge of the Sith, que los Sith, para los que ya conocen el lore de Star Wars, son los que están en el lado oscuro, los que representan ese imperio. Los que vieron también la trilogía original saben a qué me refiero. Y también la película representa la caída de Anakin Skywalker, que llevamos desarrollando esta caída desde la película anterior, porque podemos decir, aunque sí, la primera película tiene tintes también de esto, pero la película anterior fue la que decidió ir desarrollando esta historia de cómo se va moviendo Anakin a este lado oscuro. Y ahora la narrativa combina esta tragedia griega, podríamos decir, con ópera, que ese estilo le queda cabrón, realmente, porque tiene este vibe de arte. O sea, por decirlo así, no hay otra palabra para definirlo. Entonces, lo sigue el descenso de Anakin Skywalker hacia el lado oscuro, como les comenté. Ahora, mientras la República se desmorona desde adentro, aunque en ocasiones los diálogos resultan forzados, que me parece que es un mal que tienen todas las precuelas, ya que esto se debe a que George Lucas en la trilogía original contó con ayuda de otros guionistas para escribir el guión original de las películas. A diferencia de esta trilogía de precuelas, que él fue el principal guionista de estas películas, donde él tuvo casi la voz cantante o la voz autoritaria de todo. Y él quería, o por lo menos su visión era diferente en este caso, porque él estaba buscando tener en cuanto a diálogo una atmósfera de grandeza, como si fuera una ópera, y lo vemos con los diálogos que se parecen mucho a una letra, a una canción. Los personajes hablan con ese estilo, como hablaba Yoda, que Yoda también habla raro.
y es diferente a lo que es una conversación cotidiana, que creo que también en esta película per se se enfocó en conectar con el espectador narrativamente hablando en el ámbito más visual que de diálogo, y en lo visual y la acción. Y emocionalmente la película te muestra cosas como el miedo, la ira, la manipulación, que son cosas que pueden destruir incluso al más prometedor de los héroes, como lo era Anakin Skywalker, que técnicamente, más que la victoria del mal, yo la nombro como la caída de un héroe del o la caída del bien. Y siguiendo con esos detalles visuales y el trabajo de dirección que hizo George Lucas en estas películas, pues definitivamente tengo que hablar de eso, de que esta cinta es la más sólida de la trilogía de precuelas, ya que hay una intención clara de elevar lo dramático con una propuesta en escena o una puesta en escena más oscura, resaltando lo visual como les comenté, y un gran ejemplo es el fuego de Mustafar frente a la calma del Templo Jedi, que son un reflejo del conflicto interno de los personajes. A pesar de que el CGI no es el mejor del mundo, podríamos decir, hay escenas visualmente icónicas como la batalla entre Anakin Skywalker y Obi-Wan en Mustafar con Battle of the Heroes de fondo. Madre de Dios, qué vuela cabeza esa escena. Aunque no es más épica la canción de Battle of the Heroes, no es más épica que la de Duel of the Fates del episodio 1, pero sigue siendo un temón. O sea, estamos hablando de la freaking cabra John Williams, que cada escena que está la banda sonora de él hace que valga oro. Estoy hablando en serio, hace que valga oro. Pero más adelante voy a hablar de John Williams. Y también, mano, al igual que la escena de la ejecución de la Orden 66, que creo que es de las escenas más tristes, más conmovedoras, más rompientes de corazón que existen. Yendo con personajes, pues el eje emocional de la película, como les mencioné, está en torno de Anakin Skywalker. Es todo en esta película, creo que eso está más que claro, que está interpretado por Hayden Christensen y que ya interpretó el personaje en el episodio 2. Y ahora, aunque ha sido muy criticado por su actuación en la entrega anterior, en esta cinta yo creo, y estoy de acuerdo con lo que dicen, o sea, no es que estoy en desacuerdo, pero en esta cinta él logró transmitir con mayor convicción ese dolor y frustración que estaba representando y que estaba viviendo el personaje que él estaba interpretando. Y lo hace como lo tenía que haber hecho. O sea, y por el lado del otro, tenemos a Obi-Wan, que lo interpreta a Ewan McGregor. Lo hace en la madre, simplemente en la madre. Este tipo la rompe con esta película. Y es que, mano, él le aporta al personaje y a la historia humanidad, profundidad, un Jedi que va a ver caer a su hermano, y eso cuesta bastante, y es grande lo que él hace. Por el lado también del villano Palpatine, que lo van desarrollando muy bien desde las primeras películas, y con Ian McDiarmid, que se convierte en una figura clave. O sea, es manipulador, y es quien representa el lado oscuro con una seducción política más que un poder místico. Que por ello es que vemos tantos asuntos políticos en esta trilogía de precuelas, porque son asuntos algo aburridos para el fanático casual, pero hay que vaya, güey, esto es lo que hace que hay gente que no conecte con estas películas, o sea, este tipo de temas de política y eso, pero es el personaje que está en ese lado de la moneda. Ahora tenemos a Natalie Portman también como Padme, que aunque para mí lamentablemente pierde fuerza narrativamente hablando, porque ella pasa a ser una víctima pasiva del conflicto. ¿Y por qué? Estamos hablando de que ella vino de batallar junto a Jedi en la película anterior, al downgrade de ser la damisela en peligro y estar ahí sufriendo, escondida, porque pues vaya güey, está embarazada en la película y todo ese tipo de cosas. Está completamente nerfeada, que es la palabra que está de moda actualmente. Sin contar que tenemos a Samuel L. Jackson por ahí, Christopher Lee también está por ahí, Temuera Morrison, entre otros actores que tenemos por ahí. Ahora, algo que me gusta mucho de esta película son los temas y el simbolismo que te trae. ¿Por qué? Revenge of the Sith toca con mucha fuerza temas como la pérdida, la corrupción del poder, que vemos tan a menudo actualmente, el miedo a la muerte y cómo la manipulación política puede destruir sistemas democráticos desde dentro, como vemos Jennifer González, perdón.
Ay, perdón, discúlpenme. Anakin Skywalker es quien representa el dilema humano de elegir entre el deber y el deseo personal. Y su caída simboliza cómo las emociones no resueltas pueden corromper. Me explico. Esto va de la mano en la actualidad con acciones que haces, comportamientos y hasta la misma toma de decisiones en tu vida. O sea, por tener traumas de tu pasado que emocionalmente te lleven a elegir de manera errónea e incorrecta, etc. So, es una buena forma de ver lo que le pasa a Anakin o poderlo adaptar a la vida propia de uno y a una realidad actual. Entonces también vemos la transición de la República al Imperio, que esto también refleja una crítica velada a estos regímenes autoritarios y la fragilidad de las instituciones de cara a estos regímenes. Y también lo vemos, o sea, lo hemos visto actualmente en el mundo con países de por ahí, por no decir nombres, que tristemente pues hay personas que han sufrido debido a ello. Ahora, el aspecto de los efectos visuales, mano, esta película visualmente, como toda película de Star Wars, es ambiciosa. Eso está más que claro. Ahora, tiene una combinación de escenarios en CGI que la verdad es que se ven brutales, con batallas espaciales con una escala a otro nivel. Ahora bien, algunos efectos han envejecido, pero muy mal. O sea, no de muy buena forma. Y muchos momentos siguen sí impresionando por su escala y detalle. Que no nos quitemos de la cabeza que aunque haya muchos efectos que se vean feos, no significa que haya escenas que sean épicas como quiera. Y teniendo el contexto de la época, y por supuesto, también tenemos que hablar del GOAT, que lo mencioné ahorita, o sea, de la cabra, del mejor de todos los tiempos, John Williams, como siempre. Ofrece una banda sonora espectacular, épica y perfecta. O sea, lo mencioné ahorita, se convierte el tema de Battle of the Heroes, se convierte en un himno. Y lo digo porque esto es trágico, pero a la misma vez esa canción se escucha majestuosa y define de manera perfecta la carga emocional del clímax de la película en ese momento de la película. Esa pelea entre Anakin y Obi-Wan es fuera de liga. Y la música hace más grande y potencia cada escena de esta película de Star Wars, que lo vemos constantemente, que fue lo que expliqué hace un rato. Y es más, simplemente la música se convierte en parte esencial del relato de esta película. O sea, ya no quiero ser tan repetitivo con esto, pero la verdad es que la película tiene tantos elementos que la hacen grande que DH es imposible no odiarla. Pero vamos a ir terminando con el podcast. Quiero hablar en conclusión de mi opinión como tal de esta película. Es que Star Wars Episodio 3, Revenge of the Sith, no solo es la mejor entrega de la trilogía de precuelas, sino que se rige como una pieza fundamental del universo de Star Wars. Estamos hablando de una tragedia política y personal envuelta en acción épica, que da sentido al surgimiento de uno de los villanos más importantes y más grandes en la historia del cine y de toda la cultura geek. Y estamos hablando de Darth Vader. Y de igual manera le da sentido al conflicto que nos presenta en la trilogía original. Y es lo que hace que esa trilogía original pues tenga una base anterior o previa a lo que no sabíamos cuando se vieron esas películas originales ya en esa época de los 80. Aunque no es perfecta, definitivamente, creo que lo que logra hacer esta película en cuanto a su impacto emocional, visual y lo que pasa per se, la consolidan como una de las películas más importantes de toda la saga. Como les dije, para mí es la segunda mejor de todos los tiempos detrás de Empire Strikes Back, y pongo debajo de ella Rogue One, que es reciente también y que creo que para mí es la mejor que ha hecho Disney desde que Disney dueño de Star Wars. Y podemos hablar de esa cinta de Empire Strikes Back y Rogue One en otro momento si gustan, pero lo que yo quiero ahora es que ustedes me comenten y me digan qué piensan al respecto de lo que estuvimos hablando en este podcast. ¿Les gustó lo que hablamos? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Esta película acabó de cumplir 20 años. ¿Te gusta esta película? ¿No te gusta? ¿Es una porquería? ¿Es de las mejores? Quiero saber la opinión de ustedes en los comentarios. Y bien importante, que te suscribas al canal, que le des a la campanita, que des like a este video si te gusta el contenido. De igual forma, sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Hasta el próximo episodio.
Chequeamos.